gusto estar aquí en este lugar, de verdad que mi corazón está muy, muy alegre. Oh Espíritu de Dios, Señor, ven a este lugar, Espíritu Santo, toma tu lugar. Espíritu Santo, ven, Señor, y posiciónate en este lugar, Señor, en cada corazón, Padre. Quita toda venda espiritual, Señor, toda sordera espiritual, toda venda que está cubriendo los ojos, Señor, las arrancamos, Padre, y las echamos fuera en el nombre de Jesús, para que las personas que están aquí, los corazones, puedan recibir tu palabra, Señor, puedan ser aumentada su fe, Señor, por el poder de tu nombre, Señor. Oh, gracias te doy, Padre, por lo que has hecho en mi vida, Señor. Oh, yo te doy gracias, Padre, por lo que seguirás haciendo, Señor, y por lo que harás ahora, Dios. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Dios le bendiga, iglesia. Bueno, mi nombre es Catherine Kiel. Yo soy de la zona de Carbón, allá en Home Creek, y vengo con mi esposo y con mi bebé. Quiero compartirle algo tan maravilloso que Dios ha hecho en mi vida. Usted podrá ver esta carne y tal vez me dicen, esa chiquilla, ¿qué podrá compartir, verdad? ¿Qué podrá decirme? Que yo no sepa, tal vez muchos años de experiencia. Pero el Señor no ve exclusión, ni tamaño, ni si es grande, si es pequeña. Si el Señor quiere mostrar su gloria, Él lo hace. Él no le interesa cómo se ve usted. Él si quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Amén. Y así pasó conmigo. Yo salí de mi casa muy joven, tenía como 14 años cuando salí de mi casa. Y bueno, mis padres estaban casados, pero bueno, se divorciaron, entonces me tocó vivir la separación de mis padres, yo siendo la hija mayor. Entonces, bueno, como yo me voy con Julano, usted se va con el otro, y a mí me tocó irme con mi papá. Entonces mi papá era un poco inestable en ese tiempo y bueno, me andaba de un lado para otro y conocí casi que todo el país viviendo con mi papá. Y mi papá era un hombre agresor, entonces llegó un día que yo ya no quise vivir con mi papá porque me maltrataba. Entonces en vez de castigarme y corregirme, me agredía. Llegó un día que me agarró del cuello, me pegó contra una pared, me dio un golpe en el ojo y me dejó un ojo azul. Yo no quería vivir así, no tenía a mi mamá a quien acudir o llamar para que me socorriera, entonces pues tenía que quedarme en ese lugar. Y el tiempo fue transcurriendo, cuando tuve un poquitito más de edad, por así decirlo, porque tamaño no crecí, yo decidí regresar a San José, donde estaba mi mamá, y entonces yo me voy a vivir con mi mamá, pero ya ella tenía otra pareja, ya tenía otra vida, ¿verdad? Ya no era lo mismo, como que si solo viviera con sus hijos. Y ya empezaron a haber problemas, ya no cabía yo, ya no cabía en el lugar, ¿verdad? Entonces mi mamá dice, bueno, no tienes que buscar trabajo. Tenía 14 años, sí, 14, 15, sí, 14 años. Entonces yo salgo a buscar trabajo y empiezo a vivir una vida ya independiente, donde yo me mantenía, donde yo veía por mí, ya no tenía que darle razón a nadie. Y bueno, como joven me creía sabia en mi propio entendimiento y empecé a hacer y deshacer. ¿Qué le puedo decir? Que al transcurso de 2 años viví cosas que, bueno, tal vez ni se imaginan, desde caminar en drogadicción, desde intentar un suicidio, desde trabajar en prostitución, de tantas cosas que viví a ese punto. Y sabía que mis padres habían ido una vez a una iglesia y ellos iban, creo que es evangelio completo, y iba la semilla había quedado tal vez sembrada en mí desde niña, pero yo a ese punto no tenía a alguien que me instruyera, que me guiara a decirme, no está bien lo que estás haciendo, tenés que buscar al Señor. No había nadie. Y para ese tiempo de San José me vengo a vivir a Limón, y entonces vivo con una tía y empiezo a vivir todas estas cosas, a tomar esas decisiones, que el alcohol, que las drogas, que la prostitución, que intenté un día quitarme la vida. Yo le contaba a unos hermanos, estuve un día en la casa, en la noche, cuando estaban, tuve una sobredosis de cocaína y me sentía tan mal, sentía que me iba a morir en ese momento, pero era un proceso lento. Entonces yo dije, tengo que hacer algo para que esto acabe ya. Y entonces, como pude,
me agarré de las paredes y llegué hasta el baño y le di un golpe al espejo con la cabeza y se quebraron los vidrios, y cuando cayó al suelo yo tomé un vidrio y me lo ensarté en el brazo. Aquí tengo la cicatriz. Y empecé a botar sangre, a botar sangre. Y en ese momento, cuando estaba tirada en el suelo ahí botando sangre, sintiéndome mal, vino a mi mente esa palabra: pero si soy yo solamente el que da y el que quita la vida, nadie más. Y entonces yo dije: Señor, perdóname, dame una oportunidad. Y me quedé dormida. Gracias a Dios que me dio una oportunidad. Y al día siguiente, cuando me despierto, estoy acostada en un sillón y veo el zinc, y yo dije: Señor, por favor, cambia mi vida, ya no quiero seguir así. Cámbiame, Dios, porque yo no quiero seguir así. No conocía a Dios, no sabía que era tener una relación íntima con Dios, no lo sabía, pero sabía que existía y me escuchó. Transcurriendo de ahí 15 días exactos, yo vengo y conozco a una persona, a un hombre. Y este hombre yo lo veo así como que muy interesado en mí, ¿verdad? Como que esté aquí, que esté allá. Y yo le digo: no, espera un momento, déjeme decirle quién soy yo y después usted me dice si sigue interesado. Y entonces yo le tiro a ese hombre todo mi historial, ¿verdad? Y todas las cosas malas, y le digo que eso era lo que era yo hoy día. Y entonces ese hombre vino y me dijo: bueno, a mí no me importa quién es usted de aquí hacia atrás, me importa quién va a ser usted de aquí en adelante. Yo quiero que usted salga de aquí, quiero ayudarla, quiero sacarla de aquí. Y se convirtió en un amigo mío y me llevó hasta la abuela. Allá yo me puse a trabajar, a tratar de superar las drogas, a tratar de superar tantas cosas que habían marcado mi vida, que como persona no había habido un padre, no había habido una madre que me enseñara el valor como mujer, como persona que yo tenía. Y ese hombre se dedicó a eso, a enseñarme el valor, la importancia, que yo tenía que respetarme, que tenía que valorarme yo misma primero. Y entonces, al transcurrir del tiempo, a los 6 meses, pues entonces yo me convierto en pareja de esa persona, que actualmente no es mi esposo, para que sepan. Y bueno, empiezo a vivir una vida con él, felices y contentos. Nunca había experimentado lo que era una relación de familia en un hogar, y ahí en ese momento lo supe que era tener un hogar, un esposo, una familia, y yo vivía feliz. Para mí ellos eran todo, pero nunca me acordé de Dios. Ahí donde estaba feliz y contenta, decía yo, nunca me acordé de Dios. Iglesia, Dios es un Dios celoso, y cuando Él ha querido tener a una persona para Él, solo la quiere para Él, no la quiere para nadie más. Y yo estaba compartiendo mi amor con muchos, menos con Dios. Y entonces el tiempo fue transcurriendo. A los 3 años de estar viviendo con esa persona, quedé embarazada y nació Mía, una princesa. Y entonces felices y contentos veníamos a hacer un viaje aquí a Limón, porque vivíamos a San José. Veníamos a hacer un viaje a Limón para que la familia conociera a la bebé, porque tenía apenas 6 meses y entonces la gente de aquí no la conocía porque estábamos largo. Y entonces nos venimos desde San José hasta Limón Centro, un 25 de abril que era mi cumpleaños, para pasar ahí ese día, disfrutar con la familia que estaba en Limón, y luego 2 días después viajar hacia Puerto Viejo para que mi otra familia la conociera. Y entonces cuando nos vamos a montar el carro, pasan los 2 días, nos vamos a montar el carro, él me dice: no, móntese usted. Veníamos con otra familia, éramos 5 en el carro. Y viene el conductor, la esposa del conductor, y en la parte de atrás teníamos que turnarnos quién iba a la ventana y quién no. Y yo le dije: yo no quiero ir en el centro. Ellos llevaban un hijo, la pareja llevaba un hijo, entonces él iba a este costado. Me dice: no, súbase usted. No, súbase usted, le decía yo. No, súbase. Y entonces, bueno, me subí yo y me senté en el centro del carro, y él se sentó a este lado mío, con la bebé, la llevaba chineada porque ella iba dormida. Y bueno, nos vinimos. Hasta que llega un punto que a mí se me apaga todo mi pensamiento, no tengo memoria absoluta, perdí 2 días de memoria después de lo que sucedió ese día. Cuando nosotros veníamos en la entrada de Cahuita,
ellos comentan, le comentan a la persona, me comenta a mí que ellos sintieron como que el carro se les movió raro, la llanta, pero el carro acababa de cambiársele las llantas nuevas, y acababa de pasar Riteve. No tenía por qué tener un desperfecto mecánico, no había por qué. Y dice que el carro se movía raro, entonces ellos se detuvieron a ver qué era lo que estaba pasando y no encontraron nada. Se volvieron a montar y siguieron el camino. Cuando estamos llegando ahí por la entrada de Cahuita, por el Mariposario, la llanta del carro donde nosotros íbamos, el conductor, se revienta. Y entonces el señor empieza a forcejear con el carro para tratar de tirarlo a la ronda, que no hay nada, está el monte. Y donde él lo está forcejeando, llega a la ronda, y ellos eran una familia cristiana. Ella me comentaba que ella sintió como una fuerza sobrenatural que levantó ese carro de donde estaba y lo tiró al otro lado. No podía el carro evitar el designio, lo que iba a suceder en ese momento. Y tuvimos un accidente ese día, 27 de abril del 2013 a las 12 mediodía. El carro cruzó la carretera, cayó al otro carril y venía un bus, esos hermosos que hay por aquí, bocatoreños, unos grandotes, y nosotros quedamos debajo del bus. Como le digo, yo tengo 2 días que yo perdí, yo recuerdo hasta 2 días antes del accidente, hasta ahí yo no recuerdo. Muchas de las cosas es que mi propia familia me ha dado la información, y algunas cosas el Señor me las ha revelado, gracias a Dios. Cuando viene el impacto, la señora que viene adelante, la esposa del conductor, ella dice que ella lo que sintió fue que el cinturón la jaló a ella de la fuerza. Y dice que ella está con sus ojos cerrados, ella desabrocha su cinturón, abre la puerta del carro y dice: Señor, prepárame para lo que yo voy a ver. Y dice que cuando ella abre los ojos y voltea a ver hacia el lado, su esposo, era el que iba conduciendo, estaba pegado en el bus, había fallecido automáticamente. Ella dice que con terror, ella no quería ni moverse, se bajó del carro, y como su hijo está atrás, en la parte de atrás del asiento de ella, entonces ella se gira para ver qué pasó atrás, porque el carro estaba destruido. Cuando ella se gira, ella dice que su hijo está con la cabeza hacia atrás. Él era un muchacho especial, es un muchacho especial. Él tuvo un golpe aquí en esta parte de la cabeza, seguro el rebote en el asiento, él tuvo un golpe aquí, y este huesito por aquí se lo había quebrado, pero él podía caminar. Entonces ya empieza a llegar la gente a ayudar, ¿verdad?, en el carro, y abren la puerta del carro y lo sacan a él. Y ella dice que cuando ella se queda viendo, ¿verdad?, los demás, porque faltaba yo y mi esposo y mi bebé, ella dice que yo estoy tirada con la cabeza hacia atrás, bañada en sangre, toda roja, bañada en sangre. Y cuando ella volteó a ver hacia el costado, mi hija no estaba, ella no la vio. Y lo vio a él, estaba consciente, pero no se podía mover, porque el costado que dio al carro, todo eso se arrolló hacia atrás. Entonces todos ellos quedaron prensados. El señor que iba conduciendo pegado al carro y toda la pieza hacia atrás arrugada. Y ahí comienza lo maravilloso del Señor, hacer su obra. Ella dice que como no ven a nadie y no me pueden mover porque yo estoy ahí pegada en el carro también, que están esperando la ambulancia, los paramédicos, todo el mundo que llegue, los bomberos, para poder cortar ese carro y poder sacarnos a nosotros. Y entonces cuando ellos logran llegar y nos sacan, ella dice que me sacan a mí, ya yo estaba inconsciente, ellos dicen que me sacan a mí, me acuestan en carretera, yo bañada en sangre, dice que me ahogaba, no podía respirar. Entonces ella dice que viene un señor y se acuesta conmigo en la calle y me levanta la cabeza así de esta manera para tratar de ayudarme que pasara el aire. Y cuando vienen los paramédicos y lo sacan a él, estaba vivo todavía,
y le dieron reanimación porque le dio un paro en ese momento y no hubo manera. Mi esposo falleció en ese lugar. El hombre que yo creía que iba a estar conmigo para toda la vida había partido, mas yo no lo sabía. Y cuando empiezan, ella dice que dice un muchacho que es de Puerto Viejo, él está ayudándome a ella a sostenerme. Yo no sé nada de esto, pero él dice que de mi boca salió mi bebé, estando inconsciente. Dice que él me escuchó hablar y él dijo mi bebé. Entonces digo, ella está embarazada. Y entonces él corre al carro a ver, y en la parte de los pies del carro donde estaban todas las latas arrugadas, ahí estaba mi hija. Ya había fallecido. Ella tuvo un golpe en su cabeza que les sacó el cerebro. Se fracturaron sus piernas, sus brazos. ¿Sabe qué, iglesia? Yo le puedo decir a usted que lo que lo tiene a usted hoy aquí escuchándome a mí es la misericordia del Señor. Nada más. Es la misericordia del Señor. Aprovéchela, porque para mañana podría ser tarde. Un mes antes de este accidente, el padre de mi hijo había asistido a una iglesia y yo lo había acompañado. Y él había entregado su vida a Cristo. Había pasado al frente de ese altar cuando habían hecho el llamado y ese hombre derramó su alma frente a ese altar y lloró, y yo decía, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Qué vergüenza, todo el mundo lo está viendo. Mi corazón endurecido no quiso aceptar al Señor en ese día. Que si lo hubiera aceptado aquel día en ese accidente, yo también hubiera partido con ellos, porque hubiera estado preparado. Pero la misericordia del Señor es tan grande que me dejó vivir para que yo tenga la oportunidad hoy día de poder, si marcho el día de mañana, llegar donde ellos están, porque se fueron con el Señor. Yo estoy 100% segura de eso. Empieza el proceso, me traen a la clínica con Crick, la mujer no puede respirar, está ahogada, no saben qué es lo que tiene, bota sangre por todos lados, los oídos, los ojos, la boca, su vagina, todo bota sangre, bota sangre, está reventada por dentro, llévenla para el hospital porque se va a morir. Los paramédicos decían, ni siquiera va a llegar al hospital, pero llévenla. Llega al hospital de Limón, tipo de las 2 de la tarde, y empiezan, no hay documentos, no saben quién es, y casualmente, y Dios todo lo dispone así. Una tía mía trabajaba en limpieza en una casa de un médico de esos que me estaba atendiendo, y dijo, qué raro que esa muchacha se me parece a la muchacha que va a trabajar a mi casa, la voy a llamar para ver si ella la conoce. Y dicho y hecho, era mi tía. Y entonces me cuenta mi tía que cuando ella llega al hospital, yo estoy acostada en una camilla con las piernas reclinadas, un balde, dice, abajo, recogía la sangre que salía de mi interior. Dice que tenía una máscara porque ni siquiera me podían poner tubos, oxígeno para respirar, porque estaba inflamada todo el rostro. Y dice que medio vendada, porque como usted ve tengo cicatrices por todo lado, media vendada para poder tapar un poco las heridas. Y le dijeron, tenemos que mandarla para San José, pero no la podemos dar. Me dio un paro cardíaco por no tener oxígeno. Y esperaron, me dio otro. Y esperaron, y a las 6 de la tarde dijeron, no, hay que mandarla porque se nos va a morir aquí. Y ahí no querían que yo me muriera ahí. Y entonces se montan ese montón de médicos conmigo y se van conmigo para el hospital. En medio camino me da otro infarto, 3 infartos. El doctor dice que mi corazón y mi vida resistió porque es que estaba joven, no, era el poder de Dios. Dios no había dado permiso de que mi vida fuera, mi carne había sido tocada, pero mi vida no había derecho de ser quietada. Y entonces llego hasta el hospital. Mi mamá dice que cuando ella ve, dice la ambulancia Talamanca, ella dice, ahí viene. Mi mamá dice que cuando ella le avisan por ahí de ya la 1 de la tarde que había habido un accidente, ella se espera a las 6 de la tarde a ver las noticias para ver si era verdad, porque ella todavía no lo podía creer. Y cuando ella llega y ve la ambulancia bajar, siempre he usado el pelo así largo, y entonces ella dice que iba acostada en la camilla con el pelo tirado hacia un lado, bañado en sangre, era rojo el pelo.
toda tapada, no me pudo ver, y le digo, señora, suba al 5.º piso, ella va para cirugía de emergencia. Mi mamá dice que ella, como puede, temblando, con miedo, llega hasta arriba y le dicen, ¿y lo demás qué pasó? Y entonces ahí ella le dijeron, ellos quedaron en la morgue de Limón. La bebé y el papá, ellos fallecieron y ellos quedaron allá. Ahora hasta que los pasen hasta Heredia para poder hacer el proceso respectivo. Y mi mamá dice que sube, está allá, llegó mi papá, llegó mi mamá, eran los únicos que dejaban entrar, se quedaron en la parte de afuera del quirófano, y mi mamá dice que entonces ahí ella tomó la decisión de entregarme. Y ella le dijo a Dios, todavía seguía en conversa ella, pero sabía que había Dios. Y ella dice que en ese momento ella quedó yo de rodillas y le dijo, Señor, no la dejes aquí, no la dejes, llévatela, Señor. Llévatela porque va a sufrir. Si ella despierta y se da cuenta de todo lo que está pasando, ella va a sufrir. Llévatela, no la dejes aquí sufriendo. 8 horas estuve en el quirófano en esa primera ocasión. Me reconstruyeron por dentro. Me hicieron algo que se llama laparotomía exploratoria. Tenía los intestinos, el hígado, el páncreas. No le puedo mencionar todo lo que tenía roto por dentro. Por eso botaba sangre por todo lado, porque del impacto, el golpe me había reventado por dentro. Y usted sabe, una persona cuando se revienta por dentro, son minutos, segundos lo que vive, porque se llena de sangre y se ahoga y se muere. Yo estuve casi 12 horas botando sangre por todo lado y aquí estoy. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Yo no sé si usted cree en Dios, pero no sé si ha visto la magnitud de ese poder de Dios manifestado así en su vida. Yo le puedo decir que sí. Al Dios que usted le cree, hace milagros como el que me hizo a mí. Al Dios que usted le cree, no le es nada imposible. Al Dios que usted le cree, su fe es la que lo limita. No limite la fe del Señor. El Señor quiere hacer grandes cosas, pero si usted duda, el Señor no puede actuar. Cuando me sacan del quirófano, me ponen en cuidados intensivos y mi mamá, viene el doctor y le dice, pueden pasar cada 15 minutos a verla, porque en cualquier momento ella va a morir. Había un decreto de muerte ya para mí. No había esperanzas, porque era demasiada la sangre que había perdido, el corazón estaba débil, eran muchas cosas las que tenía. Y entonces cada 15 minutos dice mi mamá que entró mi papá y vino a ver. Cuando salió le dijo, Joa, prepárate porque la que vas a ver ahí no es tu hija. Y mi mamá dice que cuando ella entró, caminó hasta el fondo del pasillo y nunca me vio, porque estaba irreconocible. Y ahí les dan el reporte a ellos de qué era lo que tenía. Mi mamá dice que tenía la mitad de la cara, el pecho negro. Ella pensaba que iba a perder toda esa carne porque estaba negra, molida del golpe. Y le dijeron, ella tiene fracturas, se llama politrauma lo que tiene. Tiene múltiples fracturas, tiene 7 fracturas en el rostro, que eso fue lo que hizo que se hinchara. Tiene un pulmón colapsado, no funciona, el pulmón del golpe se pegó. Si en 8 días ese pulmón no reacciona, vamos a abrir su costado para sacárselo porque ya no funciona, ya no sirve. Ella tiene fractura de cadera y pelvis. Fractura, bueno, es que no sé cómo explicarle, pero la fractura que había ahí, el hueso se quebró y se estilló y andaba por todo lado el hueso en la carne. Fractura del antebrazo, la muñeca, los huesitos que tenemos aquí, tenemos 5 que ayuda a la movilidad de la mano, todo eso me los quebré. El golpe del impacto del carro, como yo voy en la parte de atrás y el golpe es a este lado, entonces me da a este lado y todo esto me lo arrolla y por eso yo tengo fractura en todo este lado del cuerpo. Este lado, estas cicatrices que están acá son de los vidrios que me cortaron de donde cayeron. De estas tenía aquí en la cara, pero el Señor hizo el milagro.
Y empiezan a pasar los días, no reacciono. El doctor le dice, mamá, háblele, porque aunque ella no escuche, porque aunque ella no está consciente, no está viendo nada, ella escucha, háblele. Y entonces mi mamá empieza a decir que ella llegaba a las visitas, hija, todo está bien, mi papá, todo está bien, usted va a salir de esto, usted se va a recuperar. Cuando me llevaron la segunda vez a cirugía, porque no podían hacérmelo todo junto, porque no iba a aguantar, decía el doctor, tanta intervención, me ponen unos tutores de cadera. Son unos pines de este grueso de ancho, metidos en la piel hasta el hueso, agarrados aquí, y un aparato grande que me sostiene para inmovilizarme hasta que el día que pudieran hacerme la cirugía de reconstrucción de cadera y pelvis. Entonces estaba en la cama, amarrada, con un yeso en esta mano porque tampoco me lo habían operado, y con ese tutor de cadera y pelvis ahí. Ya tenía la primera cirugía, que era la del estómago. Mi mamá dice que llegaban todas las mañanas a bañarme, a limpiarme. Tenían que asearme, aunque no hubiera esperanza, había que estar ahí. Hasta que un día ella llegó y me estaba conversando, dice ella, hablándome ahí, y yo levanté una ceja. La escuché. Y entonces ella le dice al doctor, ella se movió el ojo, ella reaccionó. Y el doctor, 8 días habían pasado ya. Y el doctor le dice, háblele mamá, sígale hablando. Y entonces dice mami que donde ella siguió hablando, yo empecé a tratar de hablar, pero no podía porque tenía un tubo en la boca. Entonces el doctor llegó y desconectó el tubo y solo me dejaron con oxígeno. Un pulmón no servía, respiraba solo con uno y tenía puesto el oxígeno. Y entonces yo despierto. Entre laxos y laxos que tengo de memoria, yo recuerdo que yo despertaba y cuando desperté sentí mucho frío. Y le dije a mi papá que estaba a mi lado, papi, ¿dónde estamos? Me dijo, en el hospital. Yo le dije, en Cartago. No, me dice, tranquila mami, duérmase, todo va a estar bien. Yo asumí el frío con Cartago, no sé por qué, pero yo lo asumí. Y fueron pasando los días, me dejaban dormir, me volvían a sedar, me volvían a despertar y estaba en ese transcurso para darle descanso al cuerpo, de que fuera regenerando ese montón de sangre que había perdido, de que fuera restaurándose un poco. Y cuando ya despierto por completo ese día, yo empiezo a preguntarle a mi mamá, mami, ¿dónde está Garvin? ¿Por qué no me viene a ver? ¿Quién está cuidando a la bebé? ¿Cómo están haciendo? Ella tomaba pecho para ese tiempo. ¿Cómo están haciendo? ¿Quién está viendo por ella si ustedes están aquí conmigo? Y ella simplemente soltaba en llanto, nunca me podía decir nada. Y bueno, me gusta explicar esta parte porque la Biblia dice que los muertos no hacen nada aquí en la tierra. Usted se murió y usted no tiene nada que venir a hacer aquí a este lado con los vivos. Pero yo tuve una experiencia sobrenatural. Ese día, estando en la cama, ya despierta, ya yo me había visto mis heridas, ese tutor que llegaban a limpiarlo todas las mañanas, me quitaban las vendas que tenían alrededor, eso dolía. Me echaban alcohol ahí en ese hueco abierto hasta el hueso ahí para limpiar y que nada de eso se infectara todos los días. Y yo estaba ahí. En ese momento yo no pensaba en Dios, en ese momento yo no pensaba en nada de eso me pasaba por la mente. Era tanto el malestar, el dolor, el adormecimiento que no tenía fuerzas para nada. Y entonces yo veo que por la puerta de la habitación donde yo estoy, entra el papá de mi hija. Y llegó a la orilla de mi cama y se sentó. Y me dijo, me vengo a despedir. Yo le dije, ¿en serio? Sí, me dice. Es que tengo que ir a trabajar. Y como era bien trabajador, pues yo lo hallé normal. Y me dijo, Mía está conmigo, era el nombre de mi hija, Mía, y Dios está con nosotros. Fueron sus palabras. De lo que hagas de ahora en adelante, todo te va a salir bien. Y se bajó de la cama y salió. Esa fue una experiencia que el Señor me dio a mí. Los muertos nada hacen aquí a este lado, pero el Señor permitió eso para que yo tuviera una respuesta de tantos días de estar ahí, o para que tenga el consuelo de saber que ellos están con el Señor.
que se habían ido con el Señor. Y cuando llega la visita a las 4 de la tarde, llega mi papá y le digo, papi, toda emocionada, Garvin me vino a ver. Y él, ¿cómo? Sí, le digo, papi, me vino a ver y me dijo que Mía está con ella y que Dios está con ellos y que todo va a estar bien. Yo toda feliz y contenta. Y entonces yo lo veo que se levanta todo aturdido y sale afuera, y ya cuando regresa viene con mi mamá y viene la psicóloga y la psiquiatra y todas las otras que usted se puede imaginar, estaban ahí conmigo y se ahorillan así alrededor de mi cama y me dice, mami, ¿usted recuerda? ¿Usted iba a un paseo para Limón? No recuerdo. Tenía un golpe aquí y hasta el sol de hoy ya no me creció más el pelo, y un golpe de aquí hizo que se me inflamara el cerebro, y entonces esa opresión borró 2 días. Entonces yo no recordaba nada. Y cuando él me dice, sí, mami, ustedes iban para Limón, ustedes estuvieron allá y luego iban para Puerto Viejo, ustedes iban en un carro. No, papi. Y entonces mi mamá me tomó la mano fuertemente y me dijo, mami, Carmen y Mía ya no van a regresar. Hasta ese punto pues habían pasado los días, ahorita porque yo se lo estoy contando y se da cuenta desde el principio la situación, pero a este punto yo no sabía nada todavía. Y el enterarme así, yo sentí como que me cayó un balde de agua fría en la cabeza. En ese punto yo no pude llorar, no pude tener ninguna emoción, no pude nada. Pero sí, ¿sabe qué tuve? Enojo. Y ahí sí me acordé de Dios. Y empecé día tras día, después de que me dieron la noticia, a pelear con Dios. Frustrada, enojada con Dios, y le reclamaba todos los días a Dios, ¿por qué? ¿Por qué los dos? ¿Por qué no solo uno? ¿Por qué hiciste esto? No es que tú dices que tú amas, no es que tú dices que tú cuidas de la gente, no es que tú... Todo se lo reclamaba a Dios, porque no entendía. A la lógica humana, mi corazón como madre no entendía por qué yo había perdido un bebé tan pequeño y en esa condición. Mi condición como esposa no entendía por qué el hombre que me había ayudado tanto en mi vida, el que me había dado tanto valor y me había brindado la mano y me había sacado de donde me había sacado, se había partido. No entendía. Y estando esos días en la lucha, el doctor me dice que me va a realizar la segunda cirugía, que es la reconstrucción de cadera y pelvis. Y entonces él llega a mi cama con otro montón de especialistas, todos se sientan hacia mi alrededor. Y me dice, vea, yo traigo el documento, lo que vamos a hacer en usted es algo experimental, nunca le hemos colocado esos pines de esta manera, pero lo vamos a intentar. Si sale mal, pues volvemos a repetir la cirugía para poder hacer un trabajo bien. Y yo escuchando a mi mamá a un lado, dice, yo necesito que firmes esta autorización, sí, para que usted esté consciente de lo que va a suceder. Pero Catherine, déjame decirte que después de esta cirugía ya no vas a volver a caminar. Ya no vas a volver a caminar. Hermano, ¿sabe cuántos años tenía yo cuando me sucedió todo esto? 20 años. Una vida por delante, joven, con un montón de sueños y un montón de metas. Y todo había sido acabado en un segundo. Y cuando él me dice esto, ya no vas a volver a caminar. Entonces, mi espíritu, que estaba muy dentro de mí, que no sabía, se activó esa fe que ni yo sabía que existía, que ni yo sabía que tenía. Y le dije al doctor, ¿sabe qué, doctor? Yo conozco un Dios poderoso que no va a permitir que yo haya perdido todo y que después de todo me bajen en una silla de ruedas. No, ese no es el Dios que yo conozco. Y le firmé, lléveme a cirugía. Y me metieron. 6 horas duró la cirugía. Cuando yo estoy saliendo del quirófano, ya yo estoy despierta, estoy consciente. Y entonces yo empiezo a gritar en el dolor que sentía tan intenso. Yo empiezo a gritar, ciérreme la pierna, ciérreme la pierna. Y mi mamá, la que está al lado, me dijo, mami, pero está cerrada. Ambas piernas estaban colocadas derechitas, pero yo sentía que estaba abierta de aquello que habían reparado allá. Repararon mi brazo también, y en total ese día colocaron 31 pines y 4 platinas que las tengo hasta el sol de hoy.
para poder armar todos esos huesos otra vez. Dice el doctor, bueno, vamos a darte unos días, cómo evoluciona. Era tanto el dolor que sentía de la reconstrucción que habían hecho que no había morfina, no había medicamento fuerte que me hiciera efecto. Entonces me pusieron un cateterismo. Durante 3 días tuve ensartada una aguja aquí en la espalda para poder aliviar. Esa bomba mandaba un medicamento muy fuerte directamente al hueso que matara ese dolor. Y entonces solo así pude tener el alivio en ese momento. Cuando viene el doctor a sacar esa aguja, donde él la jala, yo siento como que venía un cable jalando desde mi interior de lo que habían metido ahí adentro. Y entonces lo saca. Y el doctor viene y me dice, mira, de verdad que vamos a hacer hasta lo imposible. No era un trato que tenía que hacer el hospital, ni siquiera. No era un trato que tenía que verme el hospital, tenía que haberme visto el INS porque era un accidente de tránsito. Pero el doctor viene y me dice, ve a dónde va la gracia del Señor. A veces en cosas tan pequeñas uno ve el poder y la gracia del Señor. El doctor viene y me dice, si yo te mando al INS, te van a dejar mal, porque apenas se te cabe la plata, te tiran afuera y adiós. Pero yo te voy a arreglar, porque tu esposo te tenía segura. Vamos a hacer todo lo que podamos lo vamos a hacer. Y cuando estés bien, vas al INS, solo vas y cobras la plata y te vas para tu casa. Me dice él. Yo digo, bueno, está bien, doctor, usted sabrá, yo no sé de eso, usted sí sabrá. Y entonces, para todo el trauma que había vivido, solo estuve 21 días en el hospital. Y me dijo, vaya a la casa, porque no puedes vivir un luto aquí. Lo que me estaba matando era la herida del corazón, no eran las heridas físicas ni siquiera. Las heridas del corazón me estaban matando. Estaba herida, dolida, golpeada, ya no quería vivir. Nada tenía sentido. No había por qué salir de ese hospital. ¿Para qué? ¿Para dónde iba? Si ya no había alguien que me estuviera esperando. Para ese tiempo yo nunca había tenido mi mamá y mi papá como amor de padres, nunca habían estado ahí. Y entonces me tocaba irme donde mi mamá a conocer a una mujer que tal vez nunca me había dado la oportunidad de conocer. Y cuando me dan la salida y firman todo y mi mamá me lleva abajo, yo le digo, mami, consiguieron llaves de la casa, yo quiero ir a mi casa, porque ella quería llevarme para la casa de ella. Yo quiero ir a mi casa, le digo, yo quiero regresar, le digo, yo quiero ver las cosas de ella, yo quiero estar ahí. Para cuando a mí me dieron la salida, ya ellos tenían 15 días de estar sepultados. Ellos dicen que intentaron de que si yo despertaba para poder llevarme aunque sea a la morgue o para poder darme cuenta cuándo iba a ser el entierro, cuándo iba a ser la vela, y nunca desperté. Ese proceso no era para mí. Y el Señor así lo hizo tan hermoso. Cuando yo estoy ahí abajo esperando a mi mamá que llegue para que me lleve para mi casa, ella me dice, mami, no, tienes que ir a mi casa. Yo te tengo que llevar a mi casa, no te puedo llevar a su casa en Sabana Sur, donde usted vivía. Yo le digo, ¿por qué? Y me dice, mami, es que, dice, vea, ustedes salieron del 25 de la casa, dice, y iban a regresar el 29, dice, el 30 ustedes tenían que pagar mensualidad de la casa. Entonces, la señora no se esperó, todo el mundo corriendo, con todo, que si ellos le sepultaban, que si yo me moría, que si quedaba viva. La señora se metió a la casa, como ella era la que nos alquilaba, se metió a la casa y sacó todas mis cosas y hizo una venta de garaje. Entonces cuando yo quería regresar a mi casa, ya no existía una casa, ya no existía un hogar, ya no existía una familia, ya no existían bienes materiales, ya no existía ropa, ya no existían zapatos, ya no existía nada. Dios todo lo permite si es la persona correcta. Usted no se podrá imaginar tal vez cómo me sentí en ese momento.
Cuando leí la historia de Job, yo decía, este es como yo. Así me sentía yo, se lo aseguro. Lo perdió todo. Familia, casa, todo, no había nada. El día que me iban a sacar del hospital tuvieron que ir a comprar un bloomer para ponerme, porque ni siquiera eso tenía. Nada. Y entonces me llevan a la casa y cuando me están subiendo acostada en una camilla, porque no podía caminar, me están subiendo en una camilla en la casa, yo voy con los ojos cerrados y yo digo, mami, dígame que si yo abro los ojos, todo esto va a ser una mentira, todo esto va a ser una pesadilla. Y me acostaron en la cama y cuando yo abrí mis ojos fue caer a la realidad de verdad, que nada de lo que yo conocía, nada de lo que yo podía haber creído que era mío, que yo tenía, nada de eso existía. Y entonces empieza esa lucha. Lo físico se iba a ir recuperando con los días, pero lo interior no me iba a recuperar si no tenía a Dios de mi lado. Y yo no quería nada con Dios. Estaba enojada. Y todas las mañanas mi mamá me bañaba, me entalcaban toda. Yo siempre he sido gruesita, ahorita estoy un poco más delgada, pero siempre he sido gruesita. Y había bajado 40 kilos, estaba en el hueso. Y entonces, como podía, mi mamá me limpiaban, me ponían los pañales y me montaban a la silla de ruedas y me sacaban así, era como una casa así, que tenía una parte de afuera y ahí pegaba el sol y ahí me asoleaban todas las mañanas como un bebé. Jóvenes, yo salí de mi casa a los 14 años creyéndome adulta, inteligente, sabia en todas mis decisiones y todo lo que estaba haciendo. Y el Señor me estaba devolviendo a mis 20 años a mi casa con pañales como un niño, para que yo aprendiera humildad, para que yo aprendiera que necesitaba de alguien. Respete a sus padres, honre a sus padres, porque aunque tal vez tomen malas decisiones o se equivoquen muchas veces, Dios los ha puesto sobre usted. A quien les va a pedir cuentas, Dios es a ellos de usted, pero usted tiene que someterse a esa autoridad. Dios me regresó así, como le digo, en pañales a mi casa otra vez. ¡Qué vergüenza! Mis hermanos tenían una necesidad y no puedo levantarme, no puedo ir al baño, tenía que defecar en el pañal. Y tal vez no había nadie que me viera en ese momento. Mi mamá tal vez salía a hacer unas horas de trabajo para poder proveer algo para la casa. Y estaba mi hermano menor, que hasta el sol de hoy él me dice, usted sí es cochina. Y yo le decía, pero es que no podía evitarlo, eran necesidades del cuerpo. Y tener que tener la humildad de que mi hermano me quitara un pañal con popó y cambiarme y limpiarme. Ahí uno se da cuenta que el ser humano no es nadie. No es nadie. A veces jugamos tan inflados como sapos, digo yo, y no somos nadie. Y yo empiezo esa lucha espiritual con el Señor. Yo empiezo a luchar y a reclamarle y a decirle a Dios que yo no quería saber nada de Él, que no me interesaba, que quería morirme, que apenas yo pudiera, entonces yo me iba a matar porque yo no quería nada con Él. Mi mamá me saca a solearme ahí todas las mañanas y un día estoy recostada en la baranda ahí de la silla, llorando y llorando y llorando. Y le digo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué te llevaste a mi mejor amigo? Si él se hubiera quedado conmigo, él me hubiera ayudado a superar esta situación. Y claramente escuché cómo en mi oído llegó y me dijo, pero si yo soy tu mejor amigo y te conozco mejor que nadie. Hasta ese día yo empecé a escuchar la voz del Señor. No lo conocía y no sabía que me podía hablar así, pero sí podía y sí puede aún. Y dejé de llorar, porque entendí que el Señor estaba cuidando de mí entonces. Aunque ya estuviera enojado y aunque no entendiera nada de lo que estaba sucediendo, el Señor estaba haciendo algo. Y entonces viene una tía y dice, no, es que yo estoy yendo a una iglesia, hacen unos ayunos y vea, es que usted tiene que llevarla, ahí suceden milagros, usted tiene que llevarla, llévela para que oren por ella. Y yo le digo a mi mamá, no me lleve porque ahí en esa iglesia
puros hipócritas, solo van a querer ver qué es lo que me pasó, van a estar de chismosos. Y mi mamá dijo, no, pues la voy a llevar. Estaba en silla de ruedas, yo siempre le digo a la gente, iba como un gato, ay, agarrada a las paredes, no me lleven, pero ¿qué podía hacer? Me llevaban. Y gracias al Señor que me llevaron. Y entonces llegué a esa iglesia y me sentaron en la parte de atrás y todos están ministrando en el altar. Y el pastor dice, hay una mujer aquí, yo quiero orar por ella. Y entonces le hace señas a mi mamá que me lleve. Y yo le digo, mami, no me lleve, déjeme aquí, vaya usted. Y entonces mi mamá agarra la silla y le empuja. Y ya, vamos para el frente. Y llego al frente y el pastor empieza a hablar y a orar. Y me dice, ¿qué fue lo que te pasó? Y yo así como entre dientes, tal cosa me pasó. Ni siquiera quería contarle. Y entonces me dice, ¿usted cree que Dios puede hacer un milagro en usted? Y mi humanidad, mi mente, había escuchado aquel decreto que el doctor había dicho, que no iba a volver a caminar, mi humanidad. Pero en mi corazón, en lo muy interior, ya Dios estaba haciendo algo. Y entonces yo le dije, sí, yo creo. Y entonces me dijo, entonces me puso la mano en la frente y me dijo, ahora entonces levántate, porque Dios no te ha dejado en esta tierra para que estés postrado en una silla de ruedas. Y entonces las hermanas tiran la silla hacia atrás, me sostienen como pueden y yo doy mis 3 primeros pasos. Y hasta el sol de hoy, hermanos, nunca más he estado en una silla de ruedas. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque si usted le cree a Dios, Él no va a tener límites para actuar. Es que usted tiene que creerle nada más. Es simplemente decidirse, Señor, aquí estoy, a ojos cerrados, aquí estoy. Así le dije yo al Señor. Cuando yo vi el poder de Dios, ya nadie me paraba. Yo quería salir a todos lados. Yo quería contarle al mundo lo que Dios había hecho conmigo. Y empecé un proceso, claro, fue un milagro progresivo. Empecé a caminar, tenía que recuperar la masa muscular, el peso, porque estaba muy delgada. Empecé a usar andadera, empecé a usar un bastón y ahí fui poco a poco. Cuando yo llegué a mi cita, mi primer cita, después de la cirugía para que el doctor me chequeara, habían pasado 3 meses y a mí me decían la mechuda en el hospital. Y entonces dice el doctor muy confiado, Catherine Kiel, y donde abre la puerta, ¡ay, mechuda! ¿Cómo está? Él espera recibir una silla porque él está asomado así nada más jalando para que me pasen con la silla. Y entonces yo entro y me le paro enfrente y él se reclina la silla hacia atrás y dice estas palabras, en lo que usted cree es mucho mayor que lo que yo pude haber hecho en ti. Denle un aplauso al Señor, hermano. Porque la gloria y la honra es para el Señor. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Yo se lo puedo decir porque lo experimenté en carne propia. Pero viendo todos sus milagros físicos que el Señor estaba haciendo en mí, mi alma estaba destruida. Aún estaba herida y hueca por dentro por todo lo que había sucedido. Tenía odio contra aquella mujer que había tomado el atrevimiento de vender todas mis cosas y no me había dejado despegarme de esas cosas. No sabía qué hacer, qué iba a hacer de mi vida ahora en adelante, yo sola. Nadie, no tenía quien apoyarme. Y entonces un día estoy en casa, estoy acostada, ya iba a dormir y caigo en un sueño profundo. Y cuando estoy en durmiendo, tengo un sueño y veo que me abren la Biblia y veo Isaías 48:10. Y entonces me despierto rápido y corro a buscar la Biblia que mi mamá tenía y vengo a buscar la Biblia, Isaías 48:10. Y era la respuesta del Señor de lo que Él estaba haciendo conmigo. Isaías 48:10 dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción.
El Señor me estaba diciendo que en medio de ese proceso Él me estaba escogiendo a mí, que en medio de esa situación, que no tuviera temor de lo que estaba pasando, que no tuviera temor de lo que venía o lo que iba a venir, que Él me estaba escogiendo a mí y que era necesario que pasara por ese horno de fuego para purificarme, y mejor que a la plata. O sea, cuando van a hacer anillos, los meten al fuego y los sacan, les moldean, los meten al fuego, los sacan. Mejor que a la plata me estaba purificando el Señor. ¿Por qué? Porque por medio de este proceso estaba arrancando de mí cosas que habían estado arraigadas en mi vida de mi nacimiento. El Señor estaba haciendo la obra. En el proceso que usted está pasando ahora, Dios te está purificando. Tienes que darle gracias a Dios por eso, porque los procesos son la misericordia de Dios para perfeccionarte, para que, como decía el apóstol Pablo, lleguemos a ese hombre, lleguemos a alcanzar eso que el Señor quiere para nosotros, que es la vida eterna. Porque si el Señor no nos purificara, ¿cómo vamos a entrar al cielo? ¿Cómo vamos a entrar al cielo con vestiduras sucias, manchados? ¿Cómo vamos a entrar al cielo? No se puede, porque allá todo es perfecto, porque allá se vive en santidad. Por eso tenemos que ser procesados hoy día aquí. Amén. Cuando el Señor me da este sueño, yo digo aquí, voy con todo, Señor. Tenía recetas de medicamentos, tenía citas, tenía más tratamientos, y yo le dije, no más, no más. Si me dejaste aquí, tú vas a cuidar de mí, Señor. Si me dejaste aquí, yo no tengo necesidad de seguir tomando medicamentos. Si me dejaste aquí, ya yo no tengo que ir a ninguna cita. Iba a citas porque los doctores trataban de arreglar las cicatrices para que no se vieran tan feas por lo estético, y que porque a la mujer no le gusta verse cosas feas encima. A mí eso me salió sobrando. Fui 2 veces, y cuando vi el dolor que había que pasar para poder quitar esa cicatriz, no, Señor, ahí que se queden. Me son de testimonio, todos los días me recuerdan por dónde el Señor me ha pasado y por dónde mi Señor me sacó. Amén. Dejé de tomar los medicamentos. Tomaba, yo le digo a la gente, para dormir, para despertar, para comer, por si no tiene, para todo. Eran bolsas de medicamentos que me daban. Yo le dije, no más, no más. Ahí actuó mi fe y el Señor obró en ella, porque nunca más necesité tomar un medicamento para el dolor. Mucha gente me para y me dice, uy, hermana, pero usted con tantos pines, cuando hace luna no le duele. No, Señor, no me duele nada, gracias a Dios. Cuando hace frío, no me duele nada, gracias a Dios, porque el Señor hizo su obra completa. Amén. Cuando empieza a pasar el tiempo, el doctor me tiene en terapia, voy cada 2 días por semana a estar yendo a terapia. Yo quedé con esta mano así, totalmente cerrada, porque todos los músculos, todo había sido partido, entonces no podía mover los dedos. Y cuando yo iba a terapia, el doctor medio me hacía así, yo pegaba gritos porque me dolía. Y entonces veía a otra gente que estaba ahí, a veces hasta peor que yo. Y entonces yo decía, no puede ser. Señor, haz una obra. Y gracias al Señor, yo recuperé completamente la movilidad de mi mano. Completamente. No servía para nada, no podía hacer nada con ella, y ahora yo hago de todo con ella. Gracias al Señor. La gloria y la honra sea para Él. Cuando viene ese proceso, se hizo una demanda para ver si se recuperaban aquellas cosas que la señora había sacado de mi casa. Yo le digo, en mi humanidad, yo le pedí venganza humana al Señor, y yo le decía al Señor, Señor, que esa mujer vaya a la cárcel, que vaya a la cárcel, que pague en la cárcel lo que ella ha hecho por esa situación que ella había hecho con mis cosas. Y pasó el tiempo, hermanos, pasaron 5 años y nunca hubo respuesta. Y yo le digo a usted, yo decía, no, ya yo la perdoné, ya yo no tengo rencor contra ella, ya yo no le guardo nada a ella. Y cuando llegamos el día de que el juzgado nos mandó a llamar para ir al juicio, a ella la declaran incompetente, ella no puede recibir
un juicio. No, ella puede estar ahí, pero ella no puede ser juzgada por una situación que la declararon así. Y cuando yo veo eso, yo me doy cuenta que yo no la había perdonado, que todavía había algo en mí que me hacía odiarla con todo mi ser. Y tenía que limpiar mi corazón. Y el Señor me llevó hasta ese lugar para que yo la perdonara, para pedirle perdón. Y le dije a ella, el día que me dieron la oportunidad de poder conversar con ella, ahí en el tribunal, los jueces a un lado, ella a un lado y yo al otro lado, y le dije, ¿sabe qué? Doña Elvira, perdóneme usted a mí, y yo la perdono a usted. Cuando yo salí de ese juzgado, mire, yo sentí que caminaba en el aire. Me había quitado un peso que cargaba de algo que no me correspondía, porque dice el Señor que mía es la venganza. Es de Él, no es mía. ¿Sabe qué, hermano? Al transcurso de 5 años, ya yo caminaba bien, ya yo andaba por todo lado, ya no necesitaba ninguna ayuda en la pierna, había quedado con la pierna tirada hacia el frente por los tendones que habían sido cortados, la pierna se cayó hacia el frente. Entonces mi mente, habían neuronas que habían muerto, y entonces el doctor decía, usted tiene que decirle a su pie que se levante. Y entonces yo, no quiere. El Señor hizo la obra y ahora mi pie se mueve. Yo caminaba como un patito. ¿Sabes que los patitos tienen las patitas así? Así caminaba yo. Ahí está mi esposo que me conoce. Caminaba con este lado. Yo cuando caminaba cojeaba así a este lado así, porque no tenía fuerza este músculo para sostener lo que había sucedido. Y yo hoy camino bien. El doctor dijo, esas fracturas, tiene 7 fracturas en el rostro, tenemos que abrir aquí para pegar esos huesos con pines, porque veía borroso. Del movimiento que había tenido es el ojo, la cuenca del ojo. Y entonces, yo digo, Señor, no permitiste que en el carro se me partiera la cara en 1000 pedazos, Señor, y vas a ver, Señor, va a venir el doctor a operarme, a dejarme una cicatriz, porque ya sabía que cicatriz o queloide, y entonces sabía que me iba a quedar una gran cicatriz en el rostro. Y le oré al Señor y le ayuné, y el Señor hizo su obra. Cuando llegué a la cita y me senté, me dice, ¿qué es lo que te tengo que hacer? Y empezó a tocarme, me hicieron placa, los huesos estaban sellados, todos pegados los huesos, ya no había nada fuera de su lugar. Ese es el poder de Dios, no lo que hizo un médico, no lo que ellos podían haber, como dijo él, fue mayor. Es mayor el que usted cree que lo que yo pude haber hecho. No es el poder del médico, es el médico de excelencia. Y porque, como dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo el proceso que tuve que pasar para estar hoy aquí, hablándole a usted de un Dios increíble, de un Dios que sí existe, pero a veces en la cotidianidad se nos olvida, a veces en la rutina se nos olvida que Dios es poderoso, que para Dios no hay imposible. Hermano, si usted tiene necesidad de algo, pídaselo a Dios. No se lo pida al pastor, no se lo pida al líder, pídaselo a Dios. Es su Padre por excelencia, es el que cuida de usted, es el que lo tiene hoy aquí. En media pandemia, ¿sabe cuánta gente ha muerto? Y usted está aquí, es por la obra del Señor, es porque al Señor le ha placido, es porque el propósito que tiene con usted no ha terminado. Y usted duda de Él. Usted duda del poder de Dios. Despierta, iglesia, que tienes un Dios. Dios está ahí esperando a ver quién va a ser el que me va a pedir hoy, quién va a ser el que me va a alabar para yo hacer el milagro. Así está el Señor, así está el Señor, esperando que usted active su fe para poder Él obrar en su vida, en su familia. Dice la palabra en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por amor me dejó vivir aquel día su misericordia. Por amor y por misericordia me sostiene hasta el día de hoy. Han pasado 8 años desde aquel día, hermano.
Y hay mucha gente que se asusta porque yo vengo y cuento las cosas como que si nada me hubiera pasado. Es porque el poder de Dios ya hizo la obra en mí. Ya no tengo que sufrir, ya no tengo que llorar. No, sé que el Señor tiene y tuvo el control de todo. Y si yo estoy aquí es para que usted vea el poder de Dios. Para eso estoy aquí. No es mi boca la que viene a hablar hoy aquí. Es el Espíritu Santo que le está diciendo, mira lo que yo puedo hacer. Mira lo que yo puedo hacer. Yo no tengo límites, no tengo imposibles. Tienes que creerle al Señor solamente. Tienes que creerle al Señor. Te doy gloria a ti, Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y le recuerdo el versículo de Isaías que el Señor me regaló a mí. Y aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Cuál será tu horno, iglesia? ¿Cuál es tu horno? ¿Cuál es el horno que el Señor está usando para calentarte y moldearte? ¿Cuál es? Solo usted lo sabe. Dele gracias a Dios por ello. Dele gracias a Dios por ese proceso. Dele gracias a Dios por ese sufrimiento. Dice, voy a buscarlo un momento, Romanos. El versículo que sigue ahí, en Romanos 37, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar. Nada te puede separar porque el Señor está ahí, alrededor tuyo, cuidando los tuyos, cuidando tu casa. Nada te puede separar del Señor. Pero ¿sabe qué sí te puede separar del Señor? Tu incredulidad, o tu falta de fe, o tu duda a lo que el Señor puede hacer. Iglesia, mi intención y la intención del pastor sé que es aumentar la fe de la iglesia. Que la iglesia vea el poder del Señor. Pero mi intención también es que usted reflexione. Reflexione si usted le ha puesto un límite al Señor. Reflexione si usted le ha dicho al Señor, no, yo no creo que tú me puedas sanar de esto. Yo no creo que tú puedas hacer tal cosa. ¿Sabe qué, iglesia? Decía el hermano ahora y lo leía y lo recordé en ese momento. Dice ese versículo, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando yo me levanté en fe, creyéndole al Señor lo que Él estaba haciendo, yo empecé a creerle por mi casa. Empecé a creerle por mi casa. Y oré 5 años por mi madre para verla regresar a Cristo. Y hace 1 año mi mamá se convirtió. El Señor no tiene imposibles. El límite lo ponemos nosotros. El cansancio es que nos hace detenernos de pedirle al Señor que haga la obra. Y como el Señor todo lo hace, iglesia, el Señor vino y dijo, ok, ya me buscaste a mí, ahora vienen las añadiduras. Me buscaste a mí, viste mi poder, viste mi obra, ahora vienen las añadiduras. Y me dio salud, me dio un terreno, me dio una casa propia, ya no tenía que alquilar como antes, me dio una casa propia, me dio un esposo, un siervo del Señor. Y como cereza del pastor, vino y me entregó a mi hijo. Para el médico ya yo no podía tener más hijos, porque esa reconstrucción que habían hecho en mi sistema, era imposible que un niño se criara ahí, porque cuando el niño fuera creciendo, yo iba a quedar postrada en silla de ruedas nuevamente, o iba a tener que pasar 9 meses del embarazo acostada en una cama con mucho dolor. Y hermanos, yo no sufrí de nada de eso.
El día que quedé embarazada, no lo esperábamos, el Señor nos sorprendió. Y cuando nos damos cuenta que estábamos embarazados, mi Dios, si tú lo pusiste ahí, Señor, tú lo vas a sostener. Y ahí está Mateo, completamente sano, se crió completamente normal. Yo brinqué, dancé, caminé, anduve, ida y vuelta, y nunca nada de lo que el médico dijo se cumplió. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él anuló el acta de los decretos que había sido lanzada sobre nosotros. Había un decreto de muerte, había un decreto de que no iba a sobrevivir, había un decreto que no iba a volver a caminar, uno que no podía ya volver a tener un hijo, pero el Señor dijo, mire, no importa nada de eso, yo lo elimino porque vienes a ser mi hija y yo te restituyo todo lo que es tuyo. Así mismo está el Señor. Hoy quiere restituirle a usted todo lo que usted ha perdido o que usted ha permitido que el enemigo le quite. El Señor se lo puede restituir. De verdad, iglesia, deseo que reflexionen con mi experiencia, con esto que el Señor ha hecho en mí, que ha sido un proceso de 8 años donde yo he visto incansablemente todas las veces. He visto la mano del Señor obrando en mínimas cosas, en grandes cosas, siempre he visto la mano del Señor. Y así mismo usted lo puede ver. Dios les bendiga, iglesia. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Dios. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Espíritu Santo de Dios. Si hubiera alguien, hermanos, que quiera reconciliar o que quiera entregar su vida a Cristo, este es el tiempo. Este es el tiempo, este es el día, esta es la hora. Porque para mañana usted no sabe si va a estar vivo. Para mañana usted no sabe si va a venir la muerte a tocar su puerta. ¿Y qué cuentas va a dar usted delante del Señor si no está listo, si no está preparado? Si alguno desea hacerlo, si alguno desea de verdad, de corazón, y siente la necesidad de volver al Padre, este es el tiempo, iglesia. Oh Espíritu Santo, ministra este lugar, Señor. Hemos dado la palabra, Señor, hemos visto tu poder, Padre Santo, hemos visto tu grandeza, Señor. Oh Dios, te pedimos, Señor, que vengas, Señor, venga a este lugar. Muévete en este lugar, Señor. Queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres poderoso, porque eres el único, invencible, eres incomparable, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor, y por eso te servimos, por eso alabamos tu nombre, por eso te glorificamos, Señor. Por eso venimos a este lugar a exaltarte, por eso hemos sacado este tiempo para ti, Señor, porque tú eres grande, porque eres maravilloso. Oh iglesia, alaba al Señor, alaba al Dios que tú le crees. Alaba al Dios porque Él es poderoso, porque no hay comparación con Él. Oh iglesia, alaba al Señor, como decía David. Oh alma mía, alaba a Jehová, alábalo, porque eso es el bien para el hombre, servirle al Señor, alabar al Señor en todo momento, en todo tiempo. Que tu problema, que tu crisis, que tu horno de aflicción no te aleje del Señor, porque ahí en el momento oscuro, en el momento más difícil, ahí es donde está el Señor, ahí es donde están los ojos del Padre viéndote
qué decisión vas a tomar, si vas a creer o si vas a dudar. Este es el tiempo de acercarse más a Dios, iglesia. Oh, te damos a ti la gloria, Señor. Oh, te damos a ti la gloria, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque eres grande, eres maravilloso, Señor. Porque todas las cosas las haces perfectas, porque no te equivocas, Señor. Oh, gracias, Espíritu de Dios, por estar en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por estar aquí. Tú diste tu vida por mí. ¿Cómo no voy a agradecerte? Tú diste tu vida por mí. ¿Cómo no voy a agradecerte? No te importó mi pecado, no te importó mi condición. Si tú me amaste y me perdonaste, por eso estoy aquí. Solo por tu amor. Aquí estamos por el amor del Señor. Nos ha guardado hasta el día de hoy porque nos ama. Nos ha amado con amor eterno. Con amor eterno nos ha cuidado, ha chineado de nosotros. Simplemente porque a Él le ha placido hacerlo. Porque mandó a su Hijo a morir en la cruz. Para que usted tenga la oportunidad que está teniendo el día de hoy. Para poder glorificar el nombre del Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Mi Jesús, ¿cómo no voy a agradecerte? Así tú me amaste y me perdonaste, por eso estoy aquí. Así tú me amaste y me perdonaste, por eso